Y vamos a darle lectura en Proverbios 4 del 20 al 23. Lo tienen y creo que sale ahí, ¿verdad? Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. El 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice: porque de él mana la vida. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te doy la bienvenida, Espíritu Santo, sobre este lugar. Porque sin ti no soy nada. Sin ti no tengo nada. Por eso, Espíritu de Dios, te invito en esta tarde a trabajar conmigo aquí. Nuestro hermano Mauricio te daba la bienvenida al comienzo. Pero yo quiero decirte, Espíritu Santo, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Soy solamente un portador de tu palabra. Y quiero someterme a ti, Espíritu Santo. Y que esta tarde nos refresquemos con tu palabra. Oh, karabasama haisha tora bahaisha. Irabasaka tarabahaisha. Yo haré cosas nuevas, dice el Espíritu. Irabasaba haisha tora bahaisha. Hoy día no te irás como has llegado, dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu le habla específicamente a una mujer en esta mañana. Ya no dabas más, dice el Espíritu. Pero hoy yo te voy a refrescar y te vas a ir renovada esta mañana. Pueblo mío, dice el Señor, mi palabra no vuelve vacía, sino que cumplirá, por la cual yo la enviaré esta mañana aquí sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Hay 4 cosas que quiero enseñarte en esta mañana y que están en estos 4 versículos. Vamos a recorrer un poquito la Biblia. Lo primero que dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Lo primero que es estar atento a su palabra. ¿Qué quiere decir estar atento a su palabra? El trabajo del enemigo es mantenerte ocupado, mantenerte con maleza, de mantenerte con cosas ocupadas en tu mente. Pero Dios dice: hijo mío, está atento a mis palabras, porque Dios quiere que tú y yo nos mantengamos libres de toda maleza. ¿Qué quiere decir toda maleza? En el mundo las malezas siempre están tratando de meterse, ¿verdad?, en tu casa, en tu chakra, donde sea. Estoy hablando en lo natural. Pero en lo espiritual, Dios está diciendo que estas malezas están tratando de meterse en lo que tú ves y en lo que tú escuchas. Por eso Él dice estar atento a su palabra. El primer paso que Dios dice: pero sin mi palabra, el corazón no se llena. Dice que ella muchas veces evitará la maleza, que la palabra de Dios crezca en nuestro corazón. Yo te decía al principio que esta semana para mí ha sido fuerte. Y cuando hay momentos
Cuando tú estás pasando una situación, es como que dices, yo quiero tirar mi toalla. Pero la palabra de Dios te dice esta mañana, hijo mío, está atento a mis palabras. Lo primero que tú tienes que hacer es mantenerte libre de maleza. Es que daña en tu corazón la situación en la cual tú estás viviendo. Hay una historia. Está en Marcos 5, del 21 al 23. Y la vamos a ir viendo aquí en la pantalla. Si me ayudan, Marcos 5. Y esto va a ir aclarándonos un poquito. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. El 22 dice, y vino de la sinagoga un principal llamado Jairo. Dice que luego que le vio, se postró a sus pies. Y el 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, cuando en la iglesia se impone mano sobre los enfermos sanarán. Porque lo dice la Biblia. Dice que el principal fue y le dijo, pon tus manos sobre ella, que sea salva. Yo he enseñado aquí que la palabra salvación quiere decir preservación, quiere decir sanidad, quiere decir prosperidad, quiere decir que somos libres de todo peligro. Entonces él le explica bien y le dice que sea salva y vivirá. Entonces él fue con fe y le dijo, estaba afligido. Y vamos a ir al versículo 35 del mismo Marcos 5. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Y esto es lo que Dios nos está enseñando, estar atento a su palabra. El Señor Jesús escuchó a este hombre afligido. Cuando tú estás en aflicción, Jesús te escucha. Jesús está atento. Pero Jesús tiene tantas cosas que está hablando, pero no se ha olvidado de ti. Jesús no se había olvidado de Jairo. Pero esas malezas, esas cosas que venían, lo querían confundir a Jesús. Y vamos a ir al 35. Dice que la palabra de Dios es la que trae fe, ¿verdad? El versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, le dijo, cree solamente. Iglesia, Dios te dice, no temas, cree solamente. Cree solamente lo que Él te está diciendo esta mañana. El versículo 37. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. El 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto que estaba allí, que todos lloraban y lamentaban mucho porque supuestamente había muerto la niña. El versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué tanto alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sino solamente duerme. Todas aquellas cosas quisieron sacar a Jesús del lugar
pero él se mantuvo firme. Por eso el Señor dice, está atento a la palabra. Lo primero que Dios te está enseñando, estar atento a la palabra. El versículo 40. Y se burlaban de él. ¿Cuánta gente muchas veces tú estás siguiendo una palabra y se burlan de ti? ¿Cuántas veces has tenido problemas y el diablo te viene y te dice tanto que vas a la iglesia y no sos sana? Y no obtienes lo que quieres. ¿Te ha dicho el diablo eso? Porque el diablo habla la mente. Te profetizaron tal cosa y todavía no la tenés. Pero Dios dice, está atento a lo que dice Él. Porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Ni hombre que se arrepienta lo que Él dice. Y Él le dijo, se rieron de Él. Y dice que más él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. El versículo 41. Y tomándola de la mano, Jesús, la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Lo que está muerto en ti, lo que aún todavía no resucita, Dios te está diciendo que hoy es tu día y Él lo va a resucitar, porque lo dice su palabra y su palabra no miente. Y en el 42, y luego la niña, ¿qué pasó? Se levantó y andaba, pues tenía solamente 12 años. Y todos se espantaron grandemente. Cuando alguien viene al Señor y el mundo mira y dice, wow, y este se convirtió. No era el que estaba enfermo. ¿Acaso eso no sucede en esta tierra? Sucede. Y dice que se espantaron. Por eso el Señor dice, está atento a su palabra. Más bien dicho, el Señor te está diciendo, evita que crezcan esas malezas que te hacen dañarte y irte para abajo. Evita esas cosas de vivir emociones en un momento y mañana o sales para afuera, el diablo te está esperando. Lo segundo, el Señor dice, inclina tu oído a sus razones, a las razones de Él, no a las tuyas. ¿Qué dice el Señor en esto? El Señor dice, sé cuidadoso con lo que oyes. Jesús no les hizo caso. Jesús le escuchó al hombre y continuó hacia adelante. Y Él dice, lo segundo, inclina tu oído a sus razones. Sé cuidadoso con lo que escuchas. Di con tu propia boca lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. ¿Qué dice la palabra acerca de mí? ¿O qué dice la palabra acerca de ti? Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Cuando yo estaba
esta semana que me paraba, me levantaba, me paraba, yo decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y declaro siempre la palabra de Dios. Primera de Juan 1:5 dice, 5:14 dice: esta es mi confianza que yo tengo en Él. Aunque estaba pasando el problema más grande, pero yo decía: esta es mi confianza que yo tengo en Él. Que si yo pido alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que yo esté en el suelo, que yo esté pobre, que esté enfermo. La voluntad del Padre es que tú lo tengas todo para tu vida. La voluntad del Padre es que todo lo tengas para ti. El diablo quiere dañarte, pero el Señor dice que hoy te levanta como nunca antes. Lo que viviste ayer o lo que viviste en tu pasado, el diablo te lo viene a recordar siempre. Pero hoy tú te vas a ir una mujer renovada, porque el Espíritu Santo de Dios va a tocar tu vida hasta toda tu generación. El Espíritu de Dios, el que se está moviendo aquí, la palabra de Dios que está siendo declarada. Cuando tú declaras la palabra de Dios empieza a ser activada. Cuando mi padre tiene dolores de hueso, yo voy y oro por él. Y yo le digo: a esos huesos vivirán. Esos tendones van a cobrar fuerzas. A veces estoy lejos. Cuando mi papá se ha agravado, estoy en Argentina y estoy a punto de ir a predicar. Pero la palabra de Dios dice, en el Salmo 107:20, dice que Jehová envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo declaro esa palabra, hermano, y vive mi Dios, que en la tarde, cuando ya yo me desocupo de hacer lo que Dios me mandó a hacer, mi papá ya no tiene ningún dolor. Porque la palabra de Él, cuando sale de tu boca, se activa. Lo tercero, vamos a ver otra cosa. Ahí donde dice: inclina tu oído a tus razones. Voy a darte otra. En el Marcos 5, pero en el versículo 25 al 34. Todos conocen la historia de esta mujer. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, el 26. Y había sufrido mucho. Muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había provecho, antes le iba peor. El 27. Cuando oyó, esto me llama la atención, cuando oyó hablar de Jesús, vino ella por detrás por fe, entró en la multitud y tocó su manto. Porque ella en su pensamiento, en el versículo 28, porque ella decía en su pensamiento cuando iba caminando, cuando escuchó hablar de Jesús, ella decía: si tan solo tocara su manto, yo seré sana. ¿Te has puesto a pensar de repente y diciendo: si yo tan solo tocara el manto de Jesús? Jesús está aquí con nosotros. Está su Espíritu. Si este día tú quieres tocar el manto de Jesús,
tú vas a ser sana, vas a ser sano. Porque Él dice, ella decía en su mente, porque ella iba caminando, quizás la multitud la tiraba, quizás toda hedionda como iba, pero ella pensaba si tan solo tocara su manto. El versículo 29. Y enseguida dice, la fuente de su sangre se secó, porque ella tocó el manto de Jesús. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Por eso el Señor, yo quería darte este texto bíblico, inclina tu oído a sus razones, no a las tuyas. Y dice que ella fue sana. Y en el versículo 30, luego Jesús conocía en él sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos querían decirle, pero maestro, si la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te tocó los vestidos? Por eso el Señor dice, inclina tus oídos a sus razones. Lo querían sacar del lugar a Jesús. Lo querían desviar lo que Él quería hacer. Lo que Él quería enseñarle. El versículo 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Muchas veces cuando tú estés caminando en una palabra y quieres hacer lo que Jesús quiere que tú hagas, va a haber mucha oposición para tu vida. Pero el Señor dice, no saques tu mirada de donde estás. El versículo 33. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino, dice, y se postró delante de él. Y dice que le dijo toda la verdad. Cuando tú te postras delante de su presencia, cuando tú le pides a Jesús tu problema. Por eso el Señor dice en Filipenses 4:6 que por nada te afanes, por nada te preocupes, si primeramente no le consultas a Él. Tenemos otra historia. Cuando Lázaro murió, todos la conocen, todos la han leído, pero hay una clave que a mí me toca mi corazón. Dice que cuando Lázaro murió, lo enviaron a buscar a Jesús. Todos conocen la historia. Y Marta, como andaba afanada haciendo todas las cosas, ella salió corriendo y le dijo, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María estaban allí después de la muerte de su hermano. Muchos amigos de ellos estaban haciéndole compañía. Y María escuchó hablar que Jesús venía. Y sale corriendo. Y si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de eso. Y que ellos decían, ay, está tan mal que va corriendo al cementerio. María no iba al cementerio. María iba a donde Jesús. ¿Sabes lo que hizo María?
cuando vio a Jesús, no le reclamó enseguida. María se postró. Y le dijo, Señor. Lo primero que María hizo, se postró y lloró ante Dios. Cuando María lloró ante Jesús, le conmovió el corazón a Jesús. Y le dijo, Señor, después que se postró, le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tuvo una diferente actitud. Y dice que eso conmovió a Jesús. Y Jesús le dijo a los que estaban ahí, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo sepultaron? Sáquenle la piedra. Porque María conmovió el corazón de Jesús. Cuando tú estás en aflicción, tú conmueves el corazón a Jesús. El diablo te dice que Jesús no te escucha, pero Jesús sí te escucha. Primera de Pedro 3:12 dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Y dice que sus oraciones, sus oídos están atentos a lo que tú le hablas. Y dice que esta mujer se postró, conmovió a Jesús. Por eso Él dice, inclina tus oídos a sus razones, no a las tuyas. La mujer del flujo de sangre, ella tocó el manto de Jesús. Lo tercero, que la palabra no se aparte de tus ojos. Dice que la palabra de Dios sea un espejo para ti mirarte. Y que continuamente tú te estés mirando en la palabra. Vamos a ir a Mateo 14:22. Mateo 14:22. Gracias, Espíritu Santo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús siempre estaba despidiendo a la multitud después que él estaba trabajando. El versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Él se apartó y cuando llegó la noche estaba allí solo. El 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces estás en la iglesia, estás en la barca y los vientos son contrarios para tu vida? No pones atención a la palabra porque los problemas te agobian. El versículo 25. Mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El 28. Entonces le respondió Pedro, que siempre él andaba primero, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya
a ti sobre las aguas. El 29. Y esta es la clave. Y él le dijo, ven. Esa palabra ven dice que Pedro descendió al agua. ¿Y qué dice? Descendió de la barca y dice que andaba sobre las aguas. No dice que él intentó andar, dice que él andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces nosotros caminamos con una palabra que Dios nos da, pero vienen los problemas, vienen todas aquellas cosas que nos vienen y nos salimos de la mirada de Jesús. Por eso Jesús nos dice esta hora que la palabra no se aparte de tus ojos, ni a la izquierda ni a la derecha. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ven, le dijo. Jesús le dijo, ven. Pedro anduvo. Pero al ver todo aquello que lo estorbaba, Pedro empezó a hundirse. Eso es lo que muchas veces el diablo quiere, que nosotros nos hundamos. Lo cuarto que yo quiero enseñarles, dice, guarda la palabra en medio de tu corazón. Haz que la palabra entre en las puertas. ¿En cuáles puertas? En las puertas de tus ojos, en las puertas de tus oídos y en la puerta de tu boca. ¿Para qué? Para cuando venga aquellas cosas, esa palabra que tú tienes guardada en tu corazón, tú puedas declararle al diablo. ¿Sabes que el nombre de Jesús tiene poder? No tienes por qué tirarle toda la Biblia al diablo. Cuando venga un malestar a tu cuerpo, dile, malestar, te ordeno ahora en el nombre de Jesús, sal fuera ahora mismo de mi cuerpo. ¿Sabías tú que tú tienes autoridad en Cristo Jesús? Efesios dice 1:22, dice que Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies. Sobre mis pies, sobre tus pies. Y dice que lo dio por cabeza, ¿a qué? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús tú tienes autoridad. Cuando te venga esa flojeritis, dile, flojeritis, ándate en el nombre de Jesús. Cuando te tomes Sabanás, dile, Sabanás, vete en el nombre de Jesús. Cuando te vengan esas cosas, esas pequeñas que te voy a enseñarte ahora, tú tienes la autoridad para echarlas de tu vida. No esperes a tu pastor, no esperes a tus pastores. Tú tienes autoridad para echar lo tuyo de lo que a ti te está molestando. Quiero que vayamos a Cantares 2:15. Y esto me gustó. Y yo quiero, lo que de gracia yo recibo, quiero dártelo a ti también. Dice, suena como medio feo esto. Cazadnos, dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Dice, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir eso? En el campo, los que han ido a los viñedos, hay unas pequeñas zorrillas que se meten en los viñedos y son chiquititas y no alcanzan el fruto. Y cuando hacen pedazo, lo hacen pedazo todo.
¿Qué quiere decir cierne? Quiere decir que la planta está en flor, como esta florcita. La viña somos nosotros. Los frutos son los que damos nosotros. Nosotros somos frutos de Dios. Las pequeñas zorrillas son esas pequeñas cosas que entran a nosotros, que nos hacen decaer, que nos hacen perder la fe. Esas pequeñas zorrillas no nos hacen avanzar. Pero el Señor dijo, guarda la palabra en medio de tu corazón. Porque una zorrilla de esa, aunque sea chiquitita, va a hacer daño, porque se meten en tu sentimiento, se mete en tu corazón, muchas veces desaliento viene a tu vida, todas aquellas cosas vienen y empezamos a decaernos. Lo que Dios declaró sobre tu vida, esas pequeñas zorrillas hacen pedazo tu viñedo. Y tú no tienes fruto. No tienes una cosecha. Por eso muchas veces decimos, a todos Dios les habla, a todos Dios les cumple, pero a mí no me cumple. Tengamos cuidado con esas pequeñas zorrillas que empiezan a meterse en nuestro viñedo. Porque el diablo lo único que quiere es destruir tu vida. Pero tú tienes lo mayor, al Espíritu y la palabra de Él. El último versículo, 1 Corintios 5:6. Dicen que esto es como ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Cuando dice el pastor, este es el último versículo. Y después viene otro, después viene otro. 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. Y hay una pregunta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Una pequeña zorrilla que entre a tu vida, un poquitito de levadura. Los que hacen pan, yo hago pan. Cuando se me termina el pan en la casa, estoy solo, tengo que hacer pan. Y un poquito de levadura que tú le eches, amasas la masa y eso leuda. Tú que le permitas una pequeña cosa al diablo, el diablo te destruye. Y ese poquito de levadura que entra a la masa empieza a agrandarse. Ese pequeño pecado que puede venir te puede destruir. Estamos a tiempo. Dios es bueno. Dios quiere ayudarte. Esas pequeñas cosas que nosotros dejamos entrar. Decimos, ¿qué más? Una pequeña mentirita no le hace mal a nadie. Pero esa pequeña mentirita mañana puede ser otra más grande y te va a destruir tu vida a ti. Yo me cuido de la zorrilla. Gracias a mi Señor. Y dice la Biblia, hay un versículo que me gusta mucho. ¿Vio que este es el último? Le dije yo. Pero este es el último. Quiero que mi hermana que está atrás, el 1 Corintios 10, 12. No está en el mensaje. Pero el Espíritu Santo
Y sabes, yo siempre me digo este versículo a mí. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas estar firme, mira que tú no caigas. No le permitas esas pequeñas zorrillas que te dañan tu vida. Porque el único que te vas a dañar vas a ser tú. Quiero que te pongas en pie. Y voy a pedirle a mi hermano Mauricio que me ayude. Así que si tú piensas estar firme, mira de no caer. Dios es bueno. Yo quise darte esta pequeña enseñanza, 4 cosas que son importantes. 4 cosas que son muy importantes para nosotros en estos tiempos. Estar atento a la palabra de Dios, inclinar tu oído a las razones de Dios, que la palabra no se aparte de tus ojos y que guardes la palabra en medio de tu corazón. Para que no vengan esas cosas, esos vientos, esas tormentas y te tiren al suelo y no te puedas parar. Aleluya.